Esta historia que les cuento me la contó mi hermano, de quien no voy a decir su nombre. La razón del por qué cuido tanto su identidad, así como la de otros detalles de la historia, es porque la persona involucrada en este relato a día de hoy es muy poderosa, y previniendo cualquier tipo de problema, es mejor andarse con cuidado. Por allá del año 2011, mi hermano trabajó como arquitecto para una empresa muy joven que apenas estaba dándose a conocer en el estado de Coahuila, en México. El dueño de dicha constructora era también un arquitecto, quien le diremos Saúl para fines prácticos de la historia. Saúl en ese entonces era un joven de unos 25 años que había invertido un buen préstamo que sacó en crear aquella constructora. Con el tiempo fue tomando uno que otro trabajito de medio pelo para dar a conocer la empresa, y poco a poco se hizo de cierta fama en los municipios más grandes del estado. Mi hermano, por su parte, con el tiempo se convirtió en la mano derecha de Saúl, quien era su jefe, y a quien le tenía mucha confianza porque él había visto nacer la empresa desde que habían empezado juntos. Para suerte de Saúl, un día llegó un proyecto muy grande a la constructora. Por parte del gobierno habían ganado una licitación para construir un hospital público, que debería estar terminado en un año y que sería una obra propia del gobierno que dominaba el país en aquel entonces. Saúl y mi hermano, junto al grupo de trabajadores que estaban laborando en la construcción, se pusieron manos a la obra y avanzaban como podían. La cuestión es que ellos nunca habían tenido una obra tan grande como esa. Habían trabajado en la elaboración de edificios habitacionales, de departamentos, obras de vialidad como carreteras y puentes, pero nunca algo tan grande como un hospital público. Fue por esa razón que, junto a la inexperiencia de Saúl, provocó que toda esa obra fuera mal. Los costos de la elaboración fueron más de lo previsto. Los pagos de los obreros se atrasaban continuamente. El avance de la construcción era bastante limitada, y en general todo lo que podía salir mal iba saliendo mal para Saúl. La cosa es que la obra fue tan mal planeada por Saúl y mi hermano, que era su mano derecha, que a falta de 2 meses para terminar el plazo de cumplimiento de aquel hospital, este apenas si tenía hecho el 65%, y para entonces todo el recurso ya se había terminado. Ahora de hecho Saúl tenía que poner de su bolsillo para finalizar la obra, la cual sin duda lo dejaría en bancarrota a él y a la constructora. Mi hermano vio a Saúl tan mal que dice que en algún momento Saúl pensó en desvivirse por no saber qué hacer con aquel problema. De hecho, un día Saúl salió de la obra y durante 3 días no apareció por ningún lado. No estaba en su casa, no contestaba las llamadas al teléfono, ni mucho menos los mensajes. Se le buscó por todas partes y nada. Era como si se le hubiera tragado la tierra. Cuando todos pensaron lo peor, dice mi hermano que Saúl una mañana regresó fresco, con una sonrisa en el rostro y con una actitud muy positiva. De hecho, dice mi hermano que siente que había rejuvenecido unos años, algo raro en alguien que se lo estaba llevando la fregada en presión. Mi hermano le preguntó qué le pasó, por qué desapareció así nada más sin avisarle a nadie. Saúl no le dijo nada de dónde estuvo, pero lo que sí le dijo fue lo siguiente: por la tarde me va a venir a ver un hombre muy importante para revisar la finalización de la obra. Cuando él llegue quiero que estés ahí para que tomes nota del acuerdo, ¿está bien? A eso de las 2 de la tarde, en pleno sol hasta la punta, mi hermano dice que a la obra llegó un hombre algo bajito de estatura, de unos 60 a unos 50 más o menos. Era de piel clara, casi güero, vestía normal, con botas de trabajo, pantalón de mezclilla y camisa a cuadros. Él se presentó como el socio y dijo que venía a una reunión con Saúl. Mi hermano lo llevó hasta Saúl y los tres, Saúl, el socio y mi hermano, se sentaron dentro de un remolque y empezaron a charlar de la obra. Aunque de hecho no se habló mucho, pues el que más habló fue el llamado socio, quien jamás dio su nombre de pila. Aquí estoy para terminar lo acordado, Saúl. Tengo el contrato en mis manos y necesito que lo firmes. Ahí está lo que te ofrezco y sobre todo lo que te pido. Espero que no haya problemas con el acuerdo, y si lo tenemos lo podemos arreglar en este momento. Aquel contrato que trajo el socio era una hoja normal,
pero que mi hermano escasamente llegó a ver. Y por lo poco que vio dice que había una parte que decía: costo de la obra, 15 trabajadores de entre 25 y 30 años. En su momento mi hermano no supo a qué se refería a eso, pero no tardó mucho en entenderlo. Saúl, su jefe, había hecho un pacto para finalizar la obra en tiempo y forma, y el pago que él había ofrecido era la vida de 15 de sus trabajadores. Mi hermano había escuchado historias de pactos que se llevaban a la medianoche, con nombres de patas de cabra, velas y magia negra, pero dice que la verdad es más simple, pero no por eso menos aterradora, porque esto daba mucho más miedo. Y sí, ese hombre promedio que él vio llegar y se presentó como el socio, era el mismo chamuco que venía a prestarle sus servicios a Saúl. Mi hermano no creyó en un principio, pero con el paso del tiempo todo fue real. En 2 meses ese hospital, que les podría decir su nombre, pero por respeto y seguridad a mi hermano no lo digo, ese mismo sí quedó terminado. Mi hermano es arquitecto y dice que sabía que por lo menos, y con todo correcto, ese hospital demoraría por lo menos 4 meses en ser terminado, y no 2 como fue lo que ocurrió. Lo perturbador de la historia es que mi hermano cuenta que cuando se coló el sótano del estacionamiento, dice que en días posteriores desaparecieron muchos trabajadores. En total fueron 15 de ellos que jamás volvieron a presentarse al trabajo. Todos eran jóvenes de no más de 30 años y todos solamente dejaron de ir de golpe. Varios de los familiares de esos trabajadores fueron a la obra a preguntar por sus familiares, porque dicen que ellos un día fueron a trabajar y jamás regresaron a la casa. Saúl le dijo a mi hermano que a todas las familias de los trabajadores le dieran una compensación económica y que les dijeran a sus familias que esos trabajadores se habían ido a otro lugar, a otra obra. En palabras más o palabras menos, Saúl los sobornó con dinero para que no hablaran. Mi hermano siempre tuvo presente lo que leyó en esa hoja que le dio el socio Saúl, por lo cual cree que Saúl mandó a sepultar o entortar, como se le dice vulgarmente cuando se sepulta a trabajadores en la construcción vivos en los cimientos, para que no se caigan y formen parte de un tributo. Y saben una cosa, todos esos cuerpos, esos 15 por lo menos, están en el estacionamiento de ese hospital general que a día de hoy sigue operando. Con el tiempo mi hermano se separó de Saúl, quien por cierto a día de hoy su constructora es una de las 3 más grandes de todo el estado y maneja obras de millones de pesos. Es alguien muy poderoso, pero todo eso se lo debe a un pacto que hizo hace años, y mi hermano es testigo de eso. Mi nombre es Omar y tengo un amigo que se llama Alex. A este amigo le tengo aprecio porque lo conozco desde la secundaria y de eso ya tiene un buen rato. Alex no es una persona que cree en las cosas paranormales. Él no cree en las brujas, en los duendes, en los ovnis, en nada de eso. Lo único en lo que cree es en el diablo, pero no como un ser demoníaco, sino más bien como un pensamiento que te incita a actuar de mala manera. La razón del por qué Alex piensa eso es porque él es testigo de Jehová, y dentro de sus creencias no existen tales cosas como lo paranormal. Sin embargo, y aunque no lo quiera admitir, él fue testigo y protagonista de un hecho que está dentro de lo paranormal. Esto me lo contó una vez Alex y lo hizo por mera casualidad. Sin embargo, sigue sin creer nada de esto, sino que él dice que es solamente algo que es un tanto raro. Hace unos 7 años atrás, Alex estuvo trabajando en una obra de construcción que se estaba haciendo para una casa de 3 pisos. Alex se ha dedicado al trabajo de albañil desde hace mucho tiempo y regularmente tenía trabajos como estos por todos lados. Aquella construcción, dice mi amigo, tenía algo que le hacía un tanto diferente al resto donde había estado antes. Eso se debía a que este estaba enfrente de lo que era el panteón del pueblo. Algo que él nunca supo explicar, pero que le generaba algo de incomodidad cada vez que veía aquel lugar.
Por las creencias de Alex evitaba hablar de cualquier tipo de tema que no fuera del trabajo o bien de su religión, pero era más que evidente que el panteón que tenía enfrente no le gustaba para nada. Para mala suerte de Alex, en el tiempo que él estuvo trabajando en aquella obra, se habían metido a robar 2 veces llevándose algo de material, herramientas y cosas de valor. Esto provocó que los dueños obligaran a los albañiles a tener que quedarse a cuidar por las noches la obra, y así evitar que este tipo de cosas siguieran suscitándose. Si bien había un pago extra, a nadie le gustaba quedarse de noche en esa obra negra, y más porque estaba enfrente del panteón. Alex, al igual que el resto de sus compañeros, se quedaba un día por semana para cuidar aquella obra para evitar que algo sucediera, que hubiera alguna anomalía o alguien se metiera a hurtar otra vez. Dice mi amigo que cuando le tocó quedarse por segunda vez en ese lugar vivió algo que bueno. Mejor se los cuento. Eran cerca de las 12 de la noche cuando él estaba sentado en la planta baja escuchando la vieja radio que había llevado para no sentirse solo. Puso algo de café en una fogata que hizo de manera improvisada y tras cenar algo se mantuvo despierto un buen rato. De alguna manera, desde que los ladrones vieron que había gente cuidando la obra, ya no se metían, así que las noches eran mucho más tranquilas, al menos de presencia humana hostil. Esa noche dice Alex que mientras estaba sentado, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Era como si alguien con sus dedos fríos como el hielo se los pasaran desde la cintura hasta el cuello muy lento en un toque horrible. Eso hizo que él volteara hacia atrás viendo justo la entrada de la obra, que curiosamente del otro lado tenía la entrada del panteón, del Camposanto. Cuando Alex giró dice que vio enfrente del panteón que estaba una persona parada, pero esa persona no se veía muy normal pues, esta era bastante rara. Era muy pero muy grande en comparación a la estatura de una persona promedio, ya que medía unos 2 metros aproximadamente. Pero no solamente era eso, sino que la poca luz que daba de la calle a esa persona no le dejaba ver ningún rasgo característica ni de su cuerpo ni de su ropa. Era solamente eso, una gran sombra negra delgada que estaba ahí parada enfrente del panteón. Alex pensó que quizás era un ladrón, así que para intimidarlo tomó su machete que tenía a su lado y se paró enfrente viéndolo como diciendo: aquí también estoy yo. Fue en ese momento cuando algo horrible sucedió. Dice que él vio con esos ojos que se han de comer los gusanos, como aquella sombra negra se fue derritiendo como si fuera una gelatina. Lo hizo así hasta quedar en el piso un charco de algo líquido y negro que se empezó a arrastrar como si tuviera vida propia hasta donde estaba Alex. Aquella mancha negra se escabulló entre la reja de la entrada de la obra y se acercó aún más lento, quedando a unos metros de Alex, que no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. De pronto, y así como esa cosa se derritió, esta nuevamente se volvió a convertir en un hombre delgado negro alto, justo enfrente de la mirada de Alex. Cuando mi amigo lo tuvo más cerca, dice que notó que esa cosa no medía 2 metros, sino que medía quizás 3 o más que eso. No tenía rasgos físicos destacables, era un hombre sombra así tal cual. En ese momento Alex se puso a orar en voz alta. Decía que el que estaba enfrente de él era Satanás que estaba tratando de dañarlo. Yo no puedo decir que no lo era porque no sé qué era lo que estaba viendo Alex. Mi amigo no se acobardó y siguió orando hasta que dice que esa extraña sombra se desvaneció como si fuera humo. Se fue haciendo polvito fino en el aire que se fue llevando hasta que ya no quedó nada más enfrente de él. La noche sin duda fue muy amarga porque no sabía qué era lo que había visto, qué era lo que había pasado. Cuando el sol salió, Alex se fue a la casa, pero primero pasó con el pastor de la iglesia para contarle lo que había visto. Este le dijo que a lo mejor soñó por el cansancio o en su defecto, si era Satanás quien lo quiso probar aquella noche. Posteriormente a ese encuentro, Alex vio 2 veces más a ese hombre sombra, en 2 noches más que le tocó cuidar aquella obra. En esas 2 oportunidades pasó exactamente lo mismo. Esa cosa no lo atacó, simplemente se acercaba a él y se le quedaba viendo.
Lo raro es que dicen que ninguno de los otros trabajadores le pasó algo como eso, solamente a Alex. Es por ello que él cree que sí era Satanás quien quería probar su fe aquella noche. Buenas noches a toda la comunidad de Cuentahistorias. Me presento antes que nada. Me llamo Fernando y soy albañil desde hace poco más de 20 años. Hasta ahora he trabajado en obras por todo el estado de Sonora donde radico, pero nunca había sentido tanto miedo como el relato que les envío en este momento. Hasta la fecha, cada que lo cuento me da escalofríos y si no me creen, pues bueno, yo les juro que sí fue real. Esto pasó en el municipio de Cananea, donde nos habían contratado para levantar una casa muy grande tipo hacienda para alguien que tenía mucho dinero. Ya saben que de este lado del país hay mucha gente con mucha plata y muchas veces uno no sabe para quién trabaja, pero ese ya no es nuestro asunto. El patrón supuestamente era un chilango que había venido a vivir para acá con su esposa, dizque para buscar tranquilidad, pero eso quién sabe si era verdad. En ese trabajo éramos 5 en la cuadrilla: el Tabo, el Chuy, Martín, el Rulo y yo. La obra estaba tranquila, todos nos conocíamos y sabíamos muy bien cómo trabajar ese tipo de obras. Pero al paso de 2 semanas pasó algo un tanto raro, pues a la cuadrilla se incorporó una nueva persona, pero nadie sabía de dónde salió ni quién era. Era un tipo flaco, moreno, con la cara manchada por el sol, y aunque tenía maña para trabajar, nunca lo habíamos visto antes. Siempre tenía un sombrero viejo y la ropa sucia como si llevara días chambeando, y rara vez se acercaba a nosotros. De hecho, nosotros solo lo veíamos de lejos trabajando en una esquina de la hacienda haciendo sus cosas. Al principio pensamos que lo había traído el patrón de algún lado para hacer un trabajo en específico. Fue por eso que lo dejamos pasar así nada más. Durante 2 semanas a ese hombre siempre lo vimos trabajar de lejos. Él estaba en lo suyo, cargando bultos de cemento o pegando piedra, escarbando para zapatas, todo lo que se hace en una obra, pero siempre desde lejos sin acercarse a nosotros. Aunque eso sí, por más que se le veía trabajar ese tipo, simplemente no se le veían avances. Eso era muy extraño. Pasado ese tiempo, cuando tocó semana de raya, o sea que nos pagaran, uno de mis compañeros le preguntó al patrón quién era ese hombre que trabajaba del otro lado de la hacienda. Lo hizo nada más por puro chisme o por mera casualidad de la pregunta. El patrón se quedó sorprendido por lo que le preguntamos, ya que él no había contratado a nadie más, y qué bueno que le habíamos dicho para ver quién se estaba metiendo a la hacienda sin su permiso. Después de eso, aquel otro albañil ya no se pareció más. Fue ahí que pensamos que el patrón habló con él y lo había regañado o quién sabe. Pero cómo son las cosas, ya que a los días Chuy fue a darse una vuelta donde antes estaba trabajando ese misterioso obrero, y al hacerlo, dice que detrás de una pared vio algo tirado dentro de una bolsa. Aquello le causó curiosidad de abrir un poco la bolsa, revelando su terrible sorpresa. Dentro de esta bolsa estaba un cadáver. Pero no era cualquier cadáver, este estaba en los huesos y tenía la misma ropa sucia con ese sombrero viejo que usaba el albañil misterioso. Lo que encontró Chuy no eran los restos de alguien reciente o que llevara poco tiempo de difunto, ya todos eran huesos. Y lo único que quedaba de él era la ropa y el sombrero, que eran idénticos al de ese otro albañil. Chuy nos avisó rápido y no tardamos en pensar que quizás, y solo quizás, todo ese tiempo estuvimos viendo a un fantasma trabajar en ese lado de la hacienda. Y creo que tenía lógica, porque por más que ese hombre trabajaba, simplemente no avanzaba en nada. Esto se lo notificamos al patrón, quien dio aviso a las autoridades de lo ocurrido, ya que ahí se había cometido un crimen y tenían que dar con los responsables, de lo cual, por cierto, quién sabe si se encontró al o los culpables. Lo único que sí sabemos es que todo ese tiempo, sí,
si vimos a un fantasma trabajar en pleno día del otro lado de la hacienda. Quién sabe, a veces creo que lo hizo para que alguien encontrara su cuerpo y pudiera descansar en paz. El patrón con el tiempo vendió el terreno y nunca se terminó aquella hacienda. A veces paso por ahí y la veo vacía, con las paredes ya cuarteadas por la humedad. Siento incluso que a veces veo una sombra con sombrero caminando por la azotea, cargando un bote de mezcla invisible, como si alguien estuviera trabajando todavía en ese lugar. A nadie le gusta hablar de este tema, pero en el pueblo se rumora que hace muchos años, en ese mismo terreno, un albañil murió sepultado cuando colapsó una obra mal hecha. Dicen que nadie reclamó el cuerpo y mejor lo dejaron ahí, entre los escombros. Tal vez era él. Tal vez él sigue chambeando en esa hacienda. Esto que voy a contar no es cuento ni invento. Es algo que me pasó hace 5 años cuando estuve trabajando en una construcción de Tuxtlan, Chiapas. En ese entonces trabajé de albañil en la cuadrilla de don Rogelio, un señor ya grande que nos agarraba para chambear en obras que luego le caían a él. Recuerdo muy bien que en esa ocasión nos tocó levantar un edificio de 5 pisos que iban a ser oficinas con algunos locales en la parte de abajo. El terreno donde iba a estar el edificio estaba parejito, con algo de monte seco y piedras, pero nada que no se solucionara con una buena pasada de la máquina. Así como llegamos pusimos manos a la obra según nos indicó que el ingeniero que llevaba la obra y también don Rogelio, quien era nuestro guía. Algunos días después de haber hecho la excavación, el compa Nacho, otro albañil de la cuadrilla, le dio con el pico o algo que estaba enterrado debajo de la tierra y que sin querer lo había sacado. Primero pensó que era un tronco viejo o una piedra muy grande que luego suelen estar enterrados muy profundamente, pero cuando lo sacó a la superficie y lo pudo limpiar un poco, todos vimos que era un cráneo humano, uno todo amarillento y cuarteado que había encontrado Nacho. Eventualmente Nacho soltó el pico de volada y se santiguó en signo de respeto, pues había encontrado a un difuntito en la tierra. Yo nada más me quedé viendo con una cara de incredulidad y de asombro, pues tampoco sabía cómo reaccionar ante ese hecho. Rápido informamos a don Rogelio de lo ocurrido, pero este nos pidió que no dijéramos nada, que dejáramos las cosas así como estaban. Mencionó que si lo reportábamos, lo más seguro es que iban a parar la obra y todos nos quedaríamos sin chamba. Y pues sí, nadie dijo nada. Echamos el cráneo y los huesos negros que salieron con él en una bolsa negra, y luego los enterramos más hondo donde iban los cimientos de aquel edificio. Me acuerdo bien que mientras discutíamos sobre ese tema, se sentía como si alguien nos mirara desde algún lado de la construcción, pero eventualmente no había nadie. Creo que ese fue el comienzo de todo lo malo, pues recuerdo que esa misma noche yo no pude dormir. Soñé que alguien me hablaba desde abajo, desde lejos, con una voz ronca como si tuviera la garganta llena de tierra. «Sácame, sácame», decía bajito, como un susurro en el oído. En ese momento me desperté empapado en sudor y ya no pude cerrar los ojos en lo que restó de toda la noche. Al día siguiente, después de eso que viví, Nacho no llegó a trabajar. Le marcamos al celular y nada. Por la tarde, después de salir del trabajo, don Rogelio y unos compañeros pasamos a verlo para ver si íbamos a contar con él o si es que teníamos que buscar a alguien más. Pero cuando llegamos a su casa, su mamá dijo que no había regresado desde la tarde anterior. Aquello sí nos hizo bastante extraño, pero pensamos que quizás se había ido de borracho. Sin embargo, al tercer día después de que Nacho no se había presentado a trabajar, unos compañeros encontraron su casco y su mochila tirados en una esquina de la obra, justamente donde habíamos enterrado aquellos huesos, donde se encontraba aquel finado que hallamos. Ahí fue cuando la cosa se puso de verdad fea, pues don Rogelio y todos los que trabajábamos en ese lugar fuimos testigos de cómo herramientas empezaban a desaparecer y a romperse sin razón aparente.
Oíamos pasos en el piso de arriba cuando no había nadie trabajando ahí. Incluso una noche que me quedé a dormir en la bodega para cuidar el material, escuché a alguien llorando bajito, como un niño, pero que al revisar no había nadie. Aunque eso no fue nada comparado con lo que le pasó a don Rogelio. Una tarde estaba dando órdenes cuando se quedó parado mirando el agujero del drenaje. Era como si estuviera viendo algo, y luego simplemente se desmayó sin razón aparente. Cuando despertó gritaba como loco. Decía que vio una cara saliendo del cemento, una cara sin piel con la boca abierta como gritando. En toda la tarde el señor no paraba de decir lo mismo y actuaba como loco. A día después de eso se supo que su familia lo había enviado a un psiquiátrico porque se le había detectado una enfermedad mental, algo que yo les puedo decir nunca tuvo. Por ese punto ya nadie quería seguir en aquel trabajo, pero como necesitábamos la lana seguimos chambeando de todas maneras. Eso sí, parecía que todos los días ese lugar nos quería sacar sí o sí. Se sentía helado, aunque estuviéramos en pleno sol. Las paredes lloraban de humedad aunque no llovía, y por las noches, unos compañeros decían que veían una figura parada en el segundo piso. Un hombre flaco con ropa rasgada nada más parado ahí, viendo hacia abajo. Con el paso del tiempo, uno a uno los albañiles fueron renunciando. Yo también quería hacerlo, pero no tenía otro trabajo, así que simplemente esperé. El patrón trajo a otra cuadrilla de trabajadores, pero al igual que la nuestra, ellos también veían cosas y les pasaban cosas malas como si la obra estuviera maldita. Uno se rompió la pierna al caer en una escalera que juraba estaba bien puesta, y otro se cayó del tercer piso diciendo que algo lo había empujado. El edificio nunca se terminó porque al final todos nos fuimos. Incluso a tal grado llegó eso que ningún albañil quería poner un pie en aquella obra. A día de hoy la obra sigue ahí, vacía, entre la hierba y la humedad, donde por la culpa o más bien por el desconocimiento, nosotros terminamos maldiciéndola por haber faltado el respeto a aquel fallecido que encontramos. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.